¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación que en lo personal me da muchísimo gusto hacerla porque han de saber que Héctor Domínguez Rubalcaba, el autor del libro que hoy presentamos, es un invitante asiduo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde el 2014 me estaba acordando, lo invitamos a presentar su libro. Eh, y desde entonces todo lo que ha publicado, pues hemos tenido el honor de tenerlo en la UACM, compartiéndonos su trabajo. El día de hoy lo que estamos presentando es Latinoamérica Queer, Cuerpo y Política Queer en América Latina. Es un libro que su primera versión fue en inglés. Esta ya es la primera traducción que se hace al español. Y bueno, además del autor, tenemos la presencia de Roxana Rodríguez y Héctor Miguel Salinas, ambos profesores de la UACM, a quienes tendré el gusto de presentar en un momento más. Mi nombre es María Eugenia Covarrubias, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y a nombre de esta y del Colegio de Ciencias y Humanidades, y particularmente del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad, pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y por estar presentes. Miren, la dinámica va a ser la siguiente. Le voy a ir cediendo el micrófono a el presentador y al final al autor. Y ustedes les pido por favor que se sientan en la completa libertad específicas, y al final vamos a abrir también una ronda para preguntas o comentarios directos, ¿sí? Les agradeceremos que en todo momento tengan apagados sus micrófonos, y yo les iré dando la palabra a quien así lo solicite al final para ir, pues, dándoles oportunidad de hacer sus comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar esta presentación, y le voy a dar la palabra a Héctor Salinas, de quien les voy a leer su semblanza, una breve semblanza, porque en realidad pues ha hecho mucho más de lo que ahora les voy a decir, pero para que lo conozcan. Héctor Miguel Salinas Hernández nació en la Ciudad de México, es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, maestro en Administración Pública y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de la que recibió el reconocimiento por excelencia académica. Ha trabajado en el área de capacitación sobre derechos humanos y VIH-Sida en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el Consejo para Prevenir y Eliminar el SIDA, el CONASIDA. Fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y en la Universidad del Valle de México. Se desempeñó como secretario nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEG. Perteneció a diferentes consejos y comisiones del Distrito Federal y de la Ciudad de México con trabajos en derechos humanos, diversidad sexual y políticas públicas incluyentes de las poblaciones LGBTI. Es autor de varios libros, entre ellos Políticas de Disidencia Sexual en México 2010, Políticas de Disidencia Sexual en América Latina 2012, Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, ¿por qué quieren casarse los gays? Del 2013, Masculinidades e Identidades Gay, 3 estudios sobre violencia, mercado y sociabilidad gay en la Ciudad de México en el 2016, y Violencia homofóbica en el fútbol, espectáculo del siglo XXI del 2017. Por ahí hay un micrófono prendido, si lo apagan, por favor. Gracias. Es profesor investigador de tiempo completo y coordinador del Programa de Estudios en Disidencia Sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Conduce el programa de radio Factor XY, donde aborda temas de sexualidad, diversidad sexual, masculinidades y otros relacionados con los derechos humanos. Muchas gracias, Héctor Miguel Salinas. Te damos la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá. ¿Sí se oye? ¿Me oigo bien? Sí, ok. Bueno, primero, desde luego quiero agradecer muchísimo a los compañeros y compañeras del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género y Sexualidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
particularmente a la maestra María Eugenia Covarrubias por la amable invitación para la presentación de este libro, que como ya lo sabemos es Latinoamérica Queer, Cuerpo y Política Queer en América Latina, de Héctor Domínguez Rubalcaba. Agradezco también desde luego al autor por su amable invitación. Es un placer estar con él y también con la doctora Roxana Rodríguez. Desde luego también pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan y se han unido a esta transmisión. Yo quiero decir que para mí hay muchas cosas que son nuevas. Hace un rato Héctor Domínguez decía un poco de broma que para distinguirlos a los dos Héctor tendría que hablar del grande y del más joven. Y yo de inmediato protesté porque esta cuestión de la juventud, pues decía yo, no se me aplica demasiado y tampoco se me aplica mucho a las habilidades para estar en manejo de este tipo de instrumentos, ¿no? De comunicación me refiero. Estoy añorando el momento en el que podamos volver a hacer las presentaciones en las que uno puede ver a los compañeros que nos escuchan, a quienes están en la mesa, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues se imponen nuevas realidades, se imponen cambios y hay que irse ajustando a esa realidad. Entonces, pues agradezco mucho la invitación y decir que, bueno, el libro que hoy nos congrega tiene muchas cosas que son, que me resultaron sumamente interesantes, pero que también me parece generan un gran desafío para muchas personas cuando se lee. Y es que lo que hace Héctor en este texto es analizar un conjunto de conceptos, un conjunto de nociones que han venido justamente a romper con una tradición que es con la que veníamos desde hace mucho tiempo estudiando la diversidad y la disidencia sexual, y que tiene que ver con lo que comúnmente se conoce como los estudios de la diversidad o los estudios LGBT, y que nos viene a plantear una perspectiva distinta y justamente un análisis muy interesante porque nos plantea desde América Latina el cómo se hace este estudio y cómo se hace desde la perspectiva de alguien como el autor que lo ha venido estudiando y que nos habla de una traza muy personal también en la realización del libro. El autor comenta justamente que parte de esta, no parte, sino más bien la idea de este libro, que además tiene un diseño bastante bonito de portada, muy colorido, bastante atractivo. Y tiene además, hago el paréntesis, otro atractivo que tiene que ver con el hecho de ser un texto compilado en pocas páginas, se vuelve ágil, se vuelve fácil de leer en ese sentido, con un buen tamaño de letra que, insisto, perdón que insista, pero para algunos que estamos acostumbrados a la vieja usanza de la lectura de libros, nos resulta también muy interesante el poder tener el libro, hojearlo, verlo o leerlo y poder disfrutarlo de esa manera. Decía que el autor nos comenta que este es un libro que tiene que ver con una traza personal de su propio trabajo y que es por lo tanto el testimonio de una serie de tiempos dedicados a la academia, pero también a la reflexión personal, a la reflexión teórica y a la reflexión, desde luego, política a los que estos temas obligan. El libro tiene una distribución, insisto, muy sencilla. Tiene una primera parte en la que el autor utiliza como una especie de introducción en lo que plantea justamente lo que significa para él este desarrollo de la teoría. El libro que ahora nos reúne es una reflexión personal del autor, decía, de acuerdo con un recorrido personal, académico y por ende político, que le llevó a cuestionarse cómo se piensa lo queer en América Latina, siendo un campo cuyo origen geográfico y lingüístico se inserta en Estados Unidos principalmente y en Europa. El autor nos señala que en este sentido entiende lo queer
como un campo que tiene relación con 4 cuestiones fundamentales: la acción política, las agendas académicas, los movimientos sociales y los desarrollos económicos. Y nos comenta también que se trata de un adjetivo y un sustantivo que se utiliza para poder enmarcar y poder determinar políticas de movimientos, cuerpos de representación, prácticas estéticas y debates morales. Con esto, de entrada, lo que hace Héctor es poner un marco bastante amplio de referencia a lo que se refiere justamente la teoría queer y el pensamiento queer en América Latina. Y esto lo resuelve muy bien porque justo tiene la virtud del libro de lo que acabo de decir. A pesar de que señala de entrada en esta primera parte todos estos campos en los que puede aplicarse la reflexión de lo queer y cómo el propio término sirve como sustantivo y adjetivo de tantos campos, el autor evidentemente lo resuelve muy bien en el sentido de no plantear un libro que sea demasiado denso. Es, a pesar de que aborda todos estos campos, a pesar de que aborda toda esa discusión, lo hace de una manera que, si bien implica una complejidad para entenderlo e implica una lectura reflexiva para entenderlo, no es una lectura que se vuelva complicada. Es una lectura que se vuelve amena en la medida en que va contando cómo estos campos de acción política, estas agendas académicas, estos movimientos sociales y estos desarrollos económicos se van planteando. Y entonces esto va haciendo la lectura del libro, insisto, se tenga que hacer de una manera reflexiva, pero al mismo tiempo ágil, cómoda, agradable, tratando de seguir la idea de lo que plantea el autor. Las movilizaciones queer rechazan, nos dice el autor, todas las definiciones estáticas como hombre, mujer, homosexual, lesbiana, para optar por expresiones fluidas, no fijas, del género y la sexualidad. El libro, así, se centra en la manera en la que la teoría queer surgida en Estados Unidos y Europa en los años 90 y la crítica queer han contribuido al desarrollo de los estudios de género y sexualidad en la academia latinoamericanista. Las prácticas desviadas o queer ya estaban ahí antes de que la teoría llegara. Lo queer llega entonces para darle un sentido de corpus a la fractura de lo que se considera natural, normal o legítimo en relación con el cuerpo, el sexo y el género. Hay una división, bueno, los estudios queer latinoamericanos se han desarrollado en un diálogo transnacional en donde las disidencias queer implican una tensión entre colonialismo y descolonización. Lo queer se asocia también con la modernidad y es una metodología de pensamiento crítico, donde el consumo y el desecho del liberalismo complican los procesos de liberación del cuerpo. Estas premisas que acabo de comentar, el autor las va desmenuzando en 4 capítulos, en los cuales va justamente presentando esta discusión de esas premisas, lo que tiene que ver con el desarrollo de un diálogo transnacional, la tensión entre colonialismo y decolonialidad, lo queer como modernidad y lo queer como metodología de pensamiento. Sobre ellas puede decirse muchas cosas. Tal vez lo único incontrovertible con relación a las teorizaciones queer es que provienen del pensamiento feminista y de los estudios gay y lésbicos, particularmente de lo que comenzaron a desarrollarse a partir de los años 80, profundamente influenciados por las intersecciones de los vectores cardinales del pensamiento de Foucault: poder, conocimiento, discurso y sexualidad. El primero de los capítulos habla sobre la descolonización, sobre el cual el autor concluye que la sexualidad latinoamericana revela que el proceso de colonización se basa en una política del cuerpo. A medida que se va entendiendo el colonialismo, es posible empezar a desarrollar sus redes de control. El estudio de la colonización del cuerpo
nos permite conocer cómo un programa colonial de dominación utiliza los cuerpos. Una descolonización del sexo sería entonces un proceso de redefinición de las normas de los cuerpos en cuestión. En el segundo capítulo, sobre lo queer y la nación en la modernidad periférica, el autor expresa que el travestismo y los retos que plantea el escándalo, para la hegemonía heteronormativa han abierto el paso para introducir una crítica profunda de todo el sistema de género y de las relaciones políticas que esto determina. La modernidad es, entonces, un periodo de la historia donde lo queer ha tenido un papel destacado en la transición de la vida social. El capítulo 3, que aborda la política cultural LGBTI, hace un recorrido desde la era libertaria del movimiento, la generación de cultura gay, la salida del closet, y aborda la homofobia como la causa mayor de la construcción de una serie de reivindicaciones basadas en los derechos humanos, tan presentes en la actualidad, y la forma en la que, como reacción esperada, los países con mayor número de crímenes de odio por esa causa son los que de alguna manera más destacan en su búsqueda. El SIDA vino a unirse a este recorrido con sus sesgos y sus estigmas, revelando para Latinoamérica una sexualidad más compleja que la europea y la norteamericana, sobre todo en el modelo que Guillermo Núñez Noriega llama el modelo de comprensión de la homosexualidad, hegemónico de la homosexualidad, con su preocupante inclinación a desechar lo pasivo en la relación homosexual. El último capítulo, llamado Más allá de la lucha LGBT, políticas trans y sexo neoliberal, se centra en estos dos temas, pero concluye en la relevancia del tema de la intersexualidad para comprender de los actuales momentos de la discusión queer. Para el autor, dos de las principales agendas que deben abordar la perspectiva queer son la invención de una subjetividad libre de categorías sociales prefabricadas, como propone la política de las drag queen, y la descolonización de cuerpos expropiados para el mercado sexual en el sistema neoliberal contemporáneo. Yo no quiero extenderme más porque siempre he considerado que lo más importante de una presentación del libro es que el autor o la autora expliquen justamente de qué va y cómo va el texto. Yo quiero terminar simplemente felicitando muchísimo a Héctor por esta presentación. Lo que acabo de hacer es una muy breve sinopsis de lo que me pareció, algunas notas de todo lo que Héctor señala en el libro, con la intención de provocar en quienes nos escuchan que a lo mejor estos tintes de las citas que he hecho del libro de Héctor les generen la necesidad intelectual de buscar el libro, de salir corriendo a la librería con su respectivo tapabocas, desde luego, y guardando su sana distancia, pero salir corriendo a las librerías. Está en muchísimas librerías, insisto, se lee muy bien, no solo por el contenido, sino por el diseño del libro. Solo quisiera terminar con unas frases que me gustan mucho de un autor que se llama Pedro Lemebel, que seguramente algunos de ustedes reconocen, y es un texto, una parte de un texto que se llama Hablo por mi diferencia, y que me parece que tiene mucho que ver justamente con este contenido. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York, los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo. Yo le doy este mensaje y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias.
Muchísimas gracias a Héctor Salinas por esta atenta lectura y estos interesantes comentarios que sin duda invitan a leer pues el libro que estamos presentando hoy. Agradezco la presencia de quienes se están incorporando, se han ido sumando más personas, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, pues coincido con Héctor Salinas en esta invitación que nos hace Héctor Domínguez, el autor a quien le daremos la palabra justamente para que profundice en estos conceptos muy actuales que sin duda nos competen a todas y a todos y que nos interpelan en lo personal, en lo académico, en lo político, y bueno, ya nos estará comentando más al respecto. Entonces, muchísimas gracias, Héctor Salinas. Le voy a dar la presentación ahora a Roxana Rodríguez Ortiz, a quien agradezco también su participación en esta presentación. Roxana Rodríguez Ortiz nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1974. Es licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Maestra y doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada del 2008 por la Universidad Autónoma de Barcelona y filósofa autodidacta. Roxana ha escrito diversos artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales y 5 libros de forma individual. 3 de ellos sobre la frontera México-Estados Unidos, en los cuales desarrolló el modelo epistemológico de la frontera que le sirvió para realizar estudios comparativos con otras fronteras, como espacio Schengen, Marruecos-España, Marruecos-Argelia e Israel-Palestina. Cartografía de las fronteras, Diario de Campo en el 2016, es el producto de esta investigación. Su publicación más reciente se titula Poética de un sabático, del 2018, su primer libro de escritura creativa. Roxana es profesora investigadora de tiempo completo en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas, así como fundadora y coordinadora del Grupo de Investigación Estudios Fronterizos de la UACM, donde además ha organizado diferentes congresos y seminarios permanentes. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil que han incidido en materia de política fronteriza y ha coordinado las publicaciones del grupo Estudios Fronterizos. La última se titula Hospitalidad y Ciudadanía, de Platón a Benavid. Muchas gracias, Roxana, y te cedemos el micrófono. Gracias, Maru, por organizar este encuentro. Gracias, Héctor, por dejarme leer tu libro, y gracias, Héctor, por compartir este espacio virtual para la presentación justamente del libro de Héctor. A mí me parece que es un libro que tiene como muchas aristas, que está atravesado por muchas categorías epistémicas, y además me parece que la introducción da cuenta de estas diversas categorías. Yo enumeré algunas y me gustaría como a partir de estas categorías las que pude visualizar, abstraer en el libro de Héctor, como ir dando forma a algún tipo de síntesis que ya hizo bastante bien Héctor del libro. Entonces no me voy a detener en la síntesis de los capítulos del libro, pero sí intentaré trazar estos ejes transversales que desde mi perspectiva se pueden encontrar en tu libro. Entonces empiezo con la primera, que incluso van a ser, voy a ir haciendo preguntas al mismo autor de las cosas o de los aspectos que a mí me han cuestionado al momento de estar leyendo. El primero es, tú hablas mucho de la traducción en la introducción, la traducción del cuerpo, la traducción de lo gay, la traducción de lo queer, e incluso das una pequeña definición de lo queer que ahora voy a citar. Pero lo que más me parece significativo es que este libro es la traducción del inglés. Primero lo escribiste en inglés y no lo tradujiste tú al inglés, sino que alguien más lo tradujo por ti al inglés. Entonces, ¿por qué hay tantas traducciones dentro de la propia traducción, no solo del cuerpo, de la sexualidad, de la política, del activismo político, sino también la traducción de una lengua que tú manejas muy bien, que es el español? Entonces esa sería como una primera cuestión que me gustaría que nos platicaras. ¿Por qué tú no hiciste la traducción de qué implica hacer la traducción de este texto? ¿Por qué se la dejaste a alguien más? ¿Y por qué en primera instancia pensaste en hacer la traducción? ¿Por qué pensaste en escribirlo en inglés? Que eso sería como lo que más me interesaría.
Entonces, tú en la introducción, en la página 18, haces una definición de queerizar, ¿no? Que es como este neologismo de lo queer. Entonces dices, queerizar es un proceso de resignificación de las concepciones y normas que controlan el cuerpo en la cultura latinoamericana. Ya de ahí tenemos todo un andamiaje desde incluso de la filosofía del derecho como para poder hablar de lo que es queerizar en la cultura latinoamericana. Entonces, esa sería como una primera pregunta, relación con la traducción, pero que también está vinculada, o yo lo vinculo, casi toda la lectura que hago de tu libro lo vinculo con una ontología. Tú lo vinculas con un activismo político, con una traducción estética, con una poética política, que son las otras categorías que yo he podido revisar aquí en tu libro. Y entonces me interesa como que como desarrolles más la noción de la traducción, que implica traducir el cuerpo, traducir la sexualidad, traducir la lengua, cuando además eres fronterizo, o sea, eres un sujeto fronterizo que se lee también en esta primera introducción, que las fronteras te atraviesan, ¿no? Y citas mucho a Gloria Anzaldúa, que es básico, Gloria Anzaldúa, para hablar de lo queer. Entonces, esa sería una primera pregunta. La segunda, con la que coincido totalmente, es el tema poético, político, estético, y ahí evidentemente también lo vinculo con lo ontológico. O sea, sin duda, una primera referencia o una segunda referencia, tú lo marcas como una primera referencia del movimiento activista LGTBI, ¿no? Es lo estético. En cierta época de Latinoamérica y en ciertos países como México y Argentina. Después te vas a Uruguay y después haces como todo este trabajo desde otros lugares, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo estético me queda muy claro que enmarca toda una performatividad de lo queer desde el siglo XX, como tú también lo dices, con las vanguardias y la modernidad y la modernización de ciertas continuidades históricas que han ya de alguna forma decolonializado el sistema heteronormativo patriarcal, ¿no? Entonces, eso también me parece súper interesante, pero me parece interesante que nos pudieras como hablar más de cómo es este brinco de la poética a lo político, que claro, en Platón, en Aristóteles, es como muy evidente cómo se yuxtapone lo político con lo poético, pero creo que aquí en el libro está así nada más como una pintada de cómo se puede dar este tránsito, pero que sí coincido mucho que que el arte es justamente eso que permite esas transformaciones ontológicas, estéticas de los cuerpos sexuados, sexuales, asexuados o queer, como querramos nosotros identificarlos. Que evidentemente el texto que tú también trabajas es un texto que deconstruye la identidad. Tú trabajas mucho también la noción de deconstrucción y también la deconstrucción está atravesada en todo el libro y es algo que se aprecia cuando justamente trabajas tres categorías que me parecen importantes: el insulto, el performance y el fármaco. El insulto es una categoría que trabajó Butler en algún momento cuando hablaba de lo transexual, ¿no? El performance lo trabaja Butler, también lo trabaja Derrida, y el fármaco es otra categoría que sí viene de Platón, pero que también trabaja Derrida cuando dice el antídoto y el veneno. Entonces, esta deconstrucción de la identidad está atravesada por estos tres momentos, que es como a través del insulto que se le hace a lo raro, a lo distinto, al homosexual o a todas estas otras acepciones que tú usas como el joto, el chichifo, el mayate, ¿no? Que son acepciones que sabemos que son peyorativas del ser homosexual, como estas mismas acepciones a través del insulto se vuelven performativas, pero a la vez son también el antídoto y el veneno de esta parte poética política de lo queer. Entonces ese sería como otro nivel que alcanzo a abstraer en la lectura de tu libro. Y cuando hablamos de la deconstrucción siempre hay estos movimientos de desplazamiento y de diferir el sentido, que está evidentemente presente. Tú haces todo un desplazamiento de la historia de las ideas de la sexualidad en Latinoamérica, desde lo náhuatl, lo mushe, lo contemporáneo, e incluso intentas hacer como una futurización ¿no? A partir de la pandemia del SIDA, que ahora pues, es muy evidente que podemos hablar de otro tipo de pandemia, que es justamente esta pandemia que nos está tocando vivir. Entonces, ahí se puede alcanzar a ver una previsualización que yo no sé si tú has pensado
qué transformaciones pueda tener ya no la pandemia del SIDA, como tú lo mencionas en el texto, sino la pandemia del COVID en esta misma escritura que tú hiciste, en un momento que estaba todavía un poco alejado de lo que sería esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan esos desplazamientos de la teoría queer? Están perfectamente delimitados y delineados en el texto. En Latinoamérica, con varios ejemplos, citas a varios autores, logras dialogar con etnógrafos, sociólogos, antropólogos, literatos, filósofos, ¿no? O sea, logras incluir en tu texto una serie no solo de disciplinas, ¿no? Pero sino también de teóricos que no le han entrado propiamente a la discusión de lo queer, pero que sí están pensando estos desplazamientos y diferir, sobre todo diferir las identidades en un sistema heteronormativo patriarcal. Eso también me parece que es bien interesante. Lo que también me parece súper interesante es la política del cuerpo, cómo queda trazada en los cuatro capítulos. Hay una política del cuerpo que va acompañada de la cartografía de los movimientos, pero también de la cartografía del cuerpo sexual y sexualizado, y que esta cartografía que tú logras delimitar en toda Latinoamérica también creo que es bastante rescatable con la serie de ejemplos que tú estás enunciando a través de las voces de otras personas, y que logras hacer como ese equilibrio para que no sea un texto teórico, pero tampoco un texto monográfico o expositivo, sino que vas trazando o hilvanando una serie de aseveraciones y de categorías que le dan cuerpo al mismo libro. El espacio temporal fronterizo, que ese creo que es más evidente en la introducción, todo el espacio, la espacialidad, temporalidad que atraviesan las fronteras en diferentes niveles, me parece que queda súper evidente en la introducción. Y finalmente la cartografía del cuerpo, que es, desde mi perspectiva, la cartografía del cuerpo es la que permite, de alguna forma, el activismo político, el posicionamiento político de lo queer en la academia, en las sociedades de la sociedad civil, en la política pública, y que se podrían debatir algunas otras cuestiones. Por ejemplo, sin duda es un libro que es mayoritariamente pensado por lo queer masculino que lo queer femenino. O sea, creo que le corresponde a las mujeres que les interese hacer un trabajo similar con respecto a lo queer femenino, pero sí es evidente que está más enfocado a lo masculino de lo queer y no a lo femenino de lo queer. Entonces, eso sería como seguir pensando esas diferencias desde mi perspectiva. Creo que no abona la discusión, pero sí creo que se puede considerar epistémicamente como un ejercicio de desplazar nuevamente las identidades que no estén marcadas por el sistema sexogenérico en la discusión también de la teoría queer. Y bueno, yo también, para cerrar, me gustaría solo leer una parte del texto con la que cierras, que es justamente con el tema de la pandemia del SIDA, que está en la página 214, y cierras diciendo: la pandemia del SIDA reestructuró el movimiento LGTBI con un nuevo discurso de derechos, en lugar de la agenda de liberación de los años 70. Este movimiento es desde entonces una fuerza política que ha logrado varias demandas en los principales países de la región. Existe un contraste entre la cultura gay, entendida como la cultura homosexual cosmopolita de la clase media, y las sexualidades opresivas y homofóbicas tradicionales, lo cual revela implicaciones económicas y políticas e intersecciones entre sexo, raza y clase. Desde mi perspectiva, tu libro es justamente eso: cómo romper con esas intersecciones entre sexo, raza y clase, que creo que están como muy presentes en lo que nos está aconteciendo con esta pandemia del COVID. Muchas felicidades, Héctor. Me parece que es un gran archivo, como tú mismo también trabajas la noción de archivo aquí a lo largo del texto. Me parece que es un archivo que da cuenta de muchos momentos que sí es necesario recuperar, y que creo que se tiene que considerar para pensar a futuro
qué es lo que viene después de esta pandemia con respecto a estas luchas políticas, a estos diversos activismos y a este diferir las identidades y desplazamientos de lo identitario en nuestra sociedad latinoamericana. Muchísimas gracias, Roxana, por tu participación, por todos tus cuestionamientos. Yo estoy ansiosa de escuchar las respuestas que Héctor Domínguez te dará. Habló la filósofa y una lectora muy aguda. Me encantó, muchas gracias. Miren, les comento a quienes nos acompañan que está el chat abierto para que puedan hacer ahí también sus cuestionamientos o comentarios. Ya por ahí hay un par que Héctor los estará leyendo y también dará cuenta, algo tendrá que decir al respecto de lo que aquí están comentando. Y entonces, bueno, pues vamos a darle la palabra a Héctor Domínguez. Les voy a decir algo respecto a él. La mayoría supongo que lo conocen, pero bueno, algunos datos ahí nada más para recordar quién es Héctor Domínguez Rubalcaba. Él es originario de Hermosillo, Sonora. Es profesor investigador en la Universidad de Texas en Austin, especialidad en sexualidades, género y violencia en la literatura y la cultura latinoamericanas. Su obra académica comprende los libros La modernidad abyecta, Formación del discurso homosexual en Hispanoamérica, del 2001, De la sensualidad a la violencia de género, Modernidad y nación en las representaciones mexicanas de las masculinidades, en el 2014, Nación Criminal, Narrativas del Crimen Organizado y el Estado Mexicano, del 2015, y Latinoamérica Queer, Cuerpo y Política Queer en América Latina, del 2016. Es coautor de los libros Donde las voces fecundan, del 2001, y Desmantelamiento de la ciudadanía, políticas de terror en la frontera norte, del 2011. Entre los volúmenes que ha coordinado se encuentran Entre las duras aristas de las armas, Violencia y victimización en Ciudad Juárez, del 2006, Gender Violence at the US Mexico Border, del 2010, y La cuestión del odio, acercamientos interdisciplinarios a la violencia homofóbica en México, del 2016. Diversos artículos y capítulos de libros sobre género, sexualidad y violencia en el arte visual, el cine y la literatura latinoamericana han aparecido en revistas especializadas y de difusión como Plural, Nexos, Letra S y Confabulario. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran los premios Bravo Faculty of the Year Award del 2014, President's Associate Teaching Excellence Award del 2013, Lucia, John and Melissa Gilbert Teaching Excellent Award in Women's and Gender Studies en 2014, y el Premio Humaniza de Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 2019. Pues muchas gracias, Héctor, por presentar tu libro en la UACM. Bienvenido y te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Maru, por organizar esta presentación a base de naipes, porque todos estamos aquí, cada uno encerrado en su cuadrito. Y gracias a este público maravilloso. Siempre la UACM es generosa en su público. Tenemos siempre mucho interlocutor con quien hablar y mucho interés, y eso me encanta de presentar mis textos en la UACM. Gracias, Héctor, por tu generosa presentación, por ese resumen tan acertado que haces. Rosana, qué bárbara, sí que me pusiste a pensar, estuve sudando. Y me encantan lectoras como tú, tan acuciosas, que nos hacen pensar en aquello que se nos quedó en el tintero, aquello que debimos de haber dicho y no lo dijimos. Y para eso yo creo que estas presentaciones son un gran beneficio, porque tenemos entonces la posibilidad de ir ahí poniéndole curitas a las heridas que quedaron y planchando un poquito las arrugas que nos quedaron ahí en el libro. Quiero reconocer antes que nada el trabajo tan cuidadoso de Ixchel Barrera, mi gran editora del Grupo Planeta,
que desgraciadamente ya no está en esta editorial y que, bueno, a ella se debe esta selección de tipos, selección de portada, conseguir la traductora, etcétera, y entonces su trabajo es reconocible, así como todo el personal del editorial Planeta, donde Ariel es parte de este consorcio, por su gran profesionalismo también. Por supuesto, este libro es ante todo una especie de autobiografía intelectual que arranca desde los años 90, que empecé a trabajar sobre estos temas. Hay por ahí entrevistas que hice por allá en finales de los 90, principios de los años 2000. Creo que el ruido por ahí les voy a pedir que cierren los micrófonos porque hay interferencia. Decía, hay una serie de entrevistas que están hechas desde entonces, desde hace más de 20 años. Hay un recorrido también por lecturas que he hecho por gusto o que he hecho por exigencias profesionales. En fin, esto fue una especie de recopilación de las memorias intelectuales académicas sobre el tema de lo queer, que puede vivir o que se puede vivir siendo un académico transnacional, fronterizo, perdido en las traducciones, perdido en las lenguas y también perdido en las identidades. Entonces, un poco en ese sentido es que planteé el libro. Digamos que la principal motivación intelectual fueron dos regaños hechos por dos jefes del tema queer. El primero fue Carlos Monsiváis, que me regañó diciendo que para qué uso esa palabra tan gringa y que estoy nada más promoviendo el colonialismo teórico y que no necesitamos más colonialismo teórico. Y como era el señor Monsiváis, yo me quedé calladito, bajé la cabeza y me sentí regañado. El otro regañón fue Pedro Lemebel, que por aquí Héctor hizo el favor de leer ese magnífico poema, Hablo por mi diferencia, que está en su libro Loco Afán. También Pedro Lemebel me dio duro. Igual haciendo esta distinción de que en Latinoamérica la homosexualidad se vive de otra manera y nada tiene que ver con lo gringo. Y entonces, qué lástima que yo esté atrapado en esa colonialidad también. Y bueno, ante el peso de tales regaños, de tales acusaciones, yo tuve que ponerme a escribir y responder y decir, bueno, ¿es válido o no ser transnacional? ¿Es válido o no vivir en medio de dos lenguas, en medio de dos culturas? ¿Es válido estar entre la academia, el activismo, la creación estética? Porque realmente lo que me ha motivado a escribir esto es tratar de explicar todas estas contradicciones, todas estas confluencias que están presentes ahí. ¿Sí? Entonces, va la primera pregunta, ¿por qué lo escribí primero en inglés? Simple, porque se acercó a mí la editora de esta editorial británica, Zed Books, y me preguntó que si me interesaba escribir un libro sobre el tema que yo estaba presentando en aquel congreso de Lhasa, no recuerdo en qué ciudad era, y por supuesto, me dice, ¿quieres escribir un libro sobre el tema que tú estás presentando? Ya escuché tu presentación, me pareció muy interesante. ¿Puedes escribir un libro? Yo, por supuesto, si escribí una presentación, ¿por qué no puedo escribir un libro? Claro que lo puedo escribir. Y entonces, ese fue como la motivación práctica para escribir un libro en inglés. Y la motivación intelectual fue responder a los regaños de Carlos Monsiváis y Pedro Lemebel. Y respondiendo a estos regaños, entendí muy bien que no se puede pensar lo queer desde lo nacional.
no hay ningún queer nacional. Es imposible, vamos, en nuestras culturas homofóbicas, que haya queer y nacional como dos elementos que conviven de una manera armoniosa. Y entonces, lo queer no puede entenderse sin ser rebelde precisamente ante los mandatos comunitarios. Y esto es influencia de Gloria Anzaldúa, lo reconozco. Gloria Anzaldúa, como buena chicana, estaba llamada a defender la identidad mexicano-americana frente a la identidad anglo. Pero hay un problema. Su comunidad mexicano-americana la expulsa. Así como nuestra familia nos expulsa, nuestra iglesia nos expulsa, nuestra escuela nos expulsa. No sé ahora cómo vivan, creo que viven mucho mejor que nosotros cuando éramos niños, pero nosotros los gays vivimos en México sufriendo constantemente el bullying de la familia, de los amigos, de los compañeros de clase, de todos, de los maestros, de todo mundo. Aprendimos a vivir con el bullying. Aprendimos a vivir un resentimiento contra la falta de amor de esta sociedad. Y entonces por eso no podemos nosotros así como definirnos sobre una nacionalidad, porque esa nación nunca nos aceptó, nunca nos respetó, nunca nos pagó con lo que nosotros merecíamos como seres humanos. Entonces, ser queer significa ser disidente por sí. Y queer es una palabra que en sí misma es un insulto. Significaría lo mismo que significa emocionalmente que te griten joto en mitad de la calle. Así se le gritaba a los norteamericanos queer en mitad de la calle y tenías que meterte, esconder la cabeza, tenías que tratar de disimular que no escuchaste, ¿no? De esa misma manera, es decir, el insulto es justamente lo que origina que alguien sea queer, es decir, el rechazo colectivo te hace queer. Y en ese sentido, tú ya estás hablando todo el tiempo desde fuera de esta sociedad. Por eso digo que el activismo de la diversidad sexual en nuestros países empezó con la literatura. Porque en la literatura es donde damos cuenta de esta carga del insulto con la cual tenemos que navegar todo el tiempo. ¿Y cómo se responde al insulto? Al insulto se le responde con escándalo. Y ese era Salvador Novo, por ejemplo. O Barba Jacob, Porfirio Barba Jacob, el gran poeta del principio del siglo XX colombiano. Es decir, Lemebel en ese Chile de la dictadura, ¿sí? ¿Cómo responder al insulto? Escandalizando a lo que te insultan. Y ahí llega Pedro Lemebel en pleno teatro donde están funcionarios, personalidades de Chile, y se desnuda completamente delante de ellos. Voy a escandalizarlos. ¿Y saben por qué los voy a escandalizar? Porque toda la vida me han estado colmando la paciencia. Ahora me toca a mí que tengo la palabra. Eso es el escritor queer, el escritor que escandaliza. ¿Por qué hay que escandalizar? Porque hay que decirle a la gente que todas esas estructuras morales, estéticas, éticas con las que viven no son legítimas si no incluyes a los que has excluido. Es un reclamo ético, es un reclamo moral escandalizar. Y eso lo tenemos, vamos, en grandes escritores del principio del siglo XX, y entonces ellos son los primeros activistas. Antes de que llegara el movimiento LGBT, ellos están abriendo camino para buscar un reconocimiento, para buscar una aceptación y para buscar, como decía el gran antropólogo y poeta argentino, no queremos que nos acepten, no queremos que nos toleren.
No queremos que hablen bien de nosotros. Queremos que nos deseen. Es decir, queremos ser el centro de su deseo. Y este reclamo de Perlonger es precisamente darle la vuelta al mundo y decir, hey, aquí hay, en el pensamiento queer, hay una posibilidad de ser mucho más humano que en el pensamiento heterosexista. Entonces, este libro trata precisamente de recopilar esta línea de pensamiento de los que no han gozado de la aceptación plena en esta sociedad homofóbica. Es un reclamo contra precisamente la homofobia. ¿Por qué no lo traduje yo? Pues si yo me traduzco, escribo un libro completamente diferente al que escribí originalmente. Uno no se puede traducir. Yo ya lo intenté. Y resulta que me sale otro texto, porque entonces estoy corrigiendo el pensamiento que tuve cuando yo lo escribí por primera vez. Y entonces, si voy a escribir ya otro libro, pues mejor me pongo a escribir otro libro y no me pongo a traducir. Y así que prefiero que una persona me traduzca. Rosina aquí está, también me ha traducido en algún momento. Prefiero que otra persona me traduzca porque ellos serían más fieles al libro que yo. Yo sería un traicionero del propio libro. ¿Sí? Entonces, esa es la principal razón. Pero yo estuve al cuidado de la edición. Después de la traducción hice una revisión muy cuidadosa de todo para que no quedara completamente, sobre todo porque hay conceptos que al traducirlos al español a veces hay que darles no hay que traducir la palabra en sí, sino que darle una vuelta conceptual para poder decir lo mismo que queremos decir en el idioma original. Entonces, claro, ya hablar del concepto mismo de la traducción, puesto que el texto realmente original en inglés se llamaba Translating the Queer. Es decir, la idea de traducción está ahí. De hecho, en Estados Unidos, cuando de traducción se trata, cuando el concepto de traducción es el que está en la conversación, me invitan a mí por ser uno de los especialistas en el asunto de la traducción, por haber escrito un libro que tiene en su título Translating. Entonces, ya esto me condena a tener que revisar artículos y libros, etcétera, que tengan que ver con la traducción. Pero traducir no es sencillamente trasvasar una lengua a otra. Y en esto Brad Epps tiene razón. Lo queer no se puede traducir porque nosotros en español oímos queer y nadie se asusta, nadie se ofende, nada, queer incluso suena como muy cool, ¿no? Como muy snob. Ay, sí, yo soy queer. Pues claro, a ver, di con la misma actitud, yo soy joto, yo soy puto. Ya no es tan elegante, ¿verdad? Entonces, hay un problema aquí con traducirlo queer. De hecho, sobre todo en Sudamérica, hay todo un movimiento de evitar la palabra queer y la palabra gay, porque no son palabras que nos digan mucho en términos emocionales, y entonces empiezan a decir queer con C-U-I-R, lo cual me parece que no traduce nada, solamente transcribe fonéticamente una palabra y no tiene digamos, mucho respaldo. Por ahí Sayak Valencia le ha dado la vuelta por el asunto de ser bilingüe, o el asunto del acento, en fin, que es más o menos una línea de pensamiento fronterizo que me parece interesante, pero no da al traste precisamente con la necesidad de teorizar lo queer. Por otro lado, gente como Juan Pablo Sutherland juega con la idea del pensamiento marica. ¿Sí? Hay otros que hablan de teoría torcida. Hay quienes hablan de jotería, la teoría de la jotería. Esto lo han hecho sobre todo migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hablan de la teoría de la jotería. Está bien, me parece muy bien.
yo estoy usando la palabra queer solamente provisionalmente mientras se establece una palabra equivalente en el español. En este momento no se ha establecido ni una, hay varios intentos, pero ahí queda. Pero la traducción no tiene que ver tanto con las palabras. Yo creo que tiene que ver más con nuestros encuentros con nuestras propias contradicciones. Yo así lo planteo. La traducción tiene que ver con que nosotros mismos como personas nos estamos traduciendo todo el tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la palabra decolonizar, por aquí vi una pregunta interesante. Dice decolonizar Alex, decolonizar y redefinir, a ver, el cuerpo. ¿Cómo comprender cada uno de estos conceptos en su abordaje del cuerpo que está constituido desde lo simbólico? Decolonizar es precisamente otra palabra que yo usaría para traducir. Decolonizar implicaría entonces deconstruir un orden y crear otro orden. O no crear otro orden, sencillamente fugarse del orden. Porque al decolonizar, nosotros lo que estamos tratando de hacer es quitarnos todas las taras que nos limitaron, que como un corsé nos dirigieron a un solo camino de vida. Aquí entre líneas estoy hablando de heterosexualizar. A todos nos heterosexualizaron desde niñitos. Nos enseñaron a cómo se es hombre, a cómo se es mujer. Eso es una manera de colonizar, justamente. Desheterosexualizar implicaría romper esas barreras de género. Y precisamente lo queer implica romper barreras de género. Entonces, traducir no es ser fiel al original, sino es inventar a partir del original algo nuevo. En alguna parte del libro planteo que más que el miedo a perderse, significado original en la nueva lengua de la traducción, lo que la traducción nos permite es descubrir nuevas posibilidades del pensamiento, nuevas posibilidades de lo simbólico, precisamente. Entonces, en ese sentido, la traducción tiene más que ver con el desarrollo corporal, cultural, de pensamiento que implica la deconstrucción de un orden previo. Cuando nosotros leemos todos los libros teóricos queer, siempre implican esta deconstrucción. Recientemente estoy trabajando mucho con el asunto del el transfeminismo y me parece fascinante porque entonces lo trans no significa un hombre que se convierte en mujer o una mujer que se convierte en hombre. Eso implicaría, digamos, una visión demasiado estrecha de lo trans y además una heterosexualización, un volver a caer en el binario heterosexual. No, para nada. Lo trans implica dejar de ser ese hombre, esa mujer, y pasar a ser lo que yo me quiera inventar. Esto, por supuesto, con todo un sentido de la conciencia estética y ética que esto implicaría. ¿Sí? Entonces, por ahí es que iría el asunto de lo queer a nivel filosófico. Por aquí me has hecho muchas provocaciones. Qué bárbara, Roxana. Bueno, ya casi todo lo he respondido porque sí, el activismo viene desde la creación estética, yo diría desde el siglo XIX, si pensamos en aquel poema maravilloso de Amado Nervo, el Andrógino, donde el gran poeta Amado Nervo confiesa estar enamorado de un jovencito adolescente. Punto. ¿Sí?
o otros cuentos también de Amado Nervo sobre, siempre entrando en el discurso del amor, pero ese enamoramiento de un hombre hacia otro hombre que se da de manera accidental porque se cree que es mujer, pero realmente está deseando los ojos de ese hombre. Entonces, por ahí ya tenemos las primeras manifestaciones no homofóbicas de lo que llamaríamos un activismo queer desde la literatura. Después vendrían Saturnino Herrán con sus indígenas, todos muy estilizados y bueno, toda esta oclusión que implica el movimiento de los contemporáneos, que puso en jaque a todo el machismo de la Revolución Mexicana. Los puso en jaque la revista contemporánea. Les dijo sencillamente, esa de revolución que ustedes están haciendo no puede llamarse revolución si es así de conservadora como el machismo que ustedes tienen. Porque el machismo de la Revolución Mexicana y el machismo de la Revolución Cubana precisamente hacen que estas revoluciones no tengan nada de liberales, sino que son un regreso a esa heteronormatividad católica, hispánica que tanto arrastramos. Entonces es una de las grandes críticas que me gustaría hacer, o que creo que estoy haciendo en este libro, a las tres revoluciones, a la mexicana, a la cubana y a la nicaragüense. Las tres son revoluciones que enmachinaron sus sociedades, que restringieron más el género. Entonces, nada que ver. Yo no creo en ese pensamiento revolucionario. Desde hace mucho tiempo he sido disidente del machismo-leninismo, porque eso es machismo, sencillamente. Y a otra cosa, mariposa, porque lo que necesitamos es otra vida, otro mundo, mucho más abierto, mucho más inclusivo, que ese que plantean esas revoluciones. Me preguntas en torno al COVID. Igual, el COVID yo creo que podría tornarse un gran mecanismo queerizante, si me permiten la palabra. ¿En qué sentido lo digo? Nos está reinventando, nos obliga a reinventarnos. Totalmente. ¿Y qué pasa con nuestra sexualidad dentro del mundo de la reclusión? ¿Sí? ¿Cuántas cosas llegan a definirse porque estamos recluidos? Leí por ahí de que el CONAPRED está haciendo un estudio sobre sexualidad y COVID, y una cosa que está pasando es que en muchas familias los hijos gays y lesbianas, si no son, porque ahí se tienen que definir las cosas, si no son incorporados al seno familiar como tales, es el momento de irse. Es decir, lo que ha hecho el COVID es acelerar esos procesos de salir del closet, por ejemplo. Lo que ha hecho el COVID es también enseñarnos a no depender de nuestra sexualidad cuando no se puede tener sexo. ¿Sí? Tener que reinventarse también en ese sentido onanista, y el onanismo también viene a ser un recurso queer en todo caso, un recurso liberador en todo caso. Entonces, hay mucho que aprender del COVID. Una cosa que ha hecho el COVID también es fortalecer, consolidar los ejes de solidaridad de la gente marginada. Hay por ahí un grupo trans que se dedica justamente a la ayuda, a la solidaridad con los excluidos que están sufriendo en medio de la pandemia. Podría imaginar más cosas, pero yo creo que la propia experiencia que vayamos leyendo de aquí hasta que la pandemia se acabe, nos dará cuenta de todas las cuestiones que han pasado con por nuestro cuerpo a partir de estas condiciones extremas. ¿Por qué me enfoqué por lo masculino? Híjole, esto me da mucha pena, porque siempre va a haber más hombres en el terreno de la academia. Nuestro machismo está ahí también en la literatura, en todos lados.
Y entonces, como mi principal fuente de información o la fuente que estuve trabajando aquí han sido los estudios académicos, los liderazgos políticos, las creaciones estéticas, en su gran mayoría han sido producidas por hombres, y lamento no haber tenido mayor espacio y mayor conocimiento. Ahora conozco mucho más compañeras que han estado trabajando y que ya no alcancé a meterlas en el libro, pero si acaso tengo una reescritura voy a poner mucha más atención a esto porque es bien importante, aunque muy bien, aquí tenemos un comentario que me parece interesante: lo queer no tiene significación con lo masculino o lo femenino, se supone que se aleja de los binarismos, y en este sentido, nuestra identidad binaria como gays, lesbianas, trans, bisexuales, etcétera, precisamente tiende a borrar esta concepción tan rígida de hombres y mujeres. Finalmente, muy bien lo decía Pedro Lemebel en una entrevista que le hice, que ¿cuándo voy a dejar de hacer activismo homosexual?, decía Lemebel. Cuando no se trate de ser hombres o mujeres o jotos, sino personas, simple y sencillamente personas. Cuando el amor me venga por cualquier lado sin necesidad de consultar a la regla social. Porque muchos hombres que se dicen heterosexuales y muchas mujeres que se dicen heterosexuales también tuvieron deseos homosexuales, no una, muchas veces, porque se enamoraron de alguien que su moral le prohibía enamorarse. Eso es tan común entre los amigos, entre los grupos homosociales masculinos, que se enamoran y no saben que están enamorados, ¿sí? Porque sus reglas heterosexistas les prohíben estar enamorados, sencillamente. Entonces, bueno, me pasaría toda la noche hablando. Yo creo que no se trata de aburrir a la gente. Por aquí hay algunos comentarios. Hay una pregunta: si queerizarse representa un proceso continuo que tiene que estar en sintonía con las problemáticas contemporáneas en torno a las disidencias sexuales, ¿cómo podría contribuir el desmonte de las identidades sexuales a incidir más directamente en las crisis de violencia y demás situaciones que ponen en riesgo a las comunidades disidentes, trans, migrantes, portadoras de VIH, etcétera? Activismo, señalamiento político, fortalecimiento de la academia. Esto no lo escribe Emanuel SP. Muy buena pregunta, y tengo una respuesta que no la di yo, sino Rosario Aquín, una activista lesbiana de Bolivia, que tiene un proyecto hermosísimo. Se trata de una pedagogía para niños. Está empezando con párvulos, niños de preescolar, queer. Y justamente el principio es: no les enseñes a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas. Muéstrales que eso no es lo más importante. Vean cómo los machos que nos gobiernan, los machos que liderean, los machos que hablan por todos lados, lo único que les importa en la vida muchas veces es que la gente piense que son hombres, que son machos, ¿sí? Porque esa es la preocupación que les sembraron a los machos desde que eran pequeñitos. Que no seas vieja, que no seas joto, que pórtate así, que pórtate así. Y esto es justamente la pedagogía que nos tiene sumidos en esta extrema violencia en la que estamos viviendo. Ese machismo que se enseña por miedo a ser homosexual o por miedo a ser tachado de vieja, es el mismo machismo que motiva esta explosión de sicarios por todos lados. Entonces, una pedagogía queer, por supuesto que prevendría
de gran manera, de una manera muy profunda, la violencia que tanto nos asola, porque realmente la violencia es resultado del machismo, así sea violencia del crimen organizado o violencia política o violencia intrafamiliar. En todas ellas, el común denominador es ese machismo que privilegiamos en la educación de los niños. Entonces yo creo que la propuesta de Rosario aquí es verdaderamente revolucionaria. Dejémonos de formar niños y niñas y formemos personas. Porque, y además en el respeto y el reconocimiento de los demás. ¿Sí? Entonces, yo creo que por ahí sí, lo queer va a fortalecer completamente la educación si lo tomamos en serio. Y no sé si haya más preguntas del público, o regaños, protestas, etcétera. Héctor, sí hay varias preguntas más, están en el chat, no sé si quieres revisarlas y aprovecho que tomo el micrófono para abrir el diálogo con, bueno, pues con Héctor Salinas, con Roxana que le diste respuesta, entonces quizás se pueda entre los tres hacer un diálogo intentando dar respuesta a algunos de los comentarios y preguntas. Yo agradezco que estén haciendo estos planteamientos interesantes, se quedan grabados en el chat y bueno, pues hay material aquí para continuar la discusión. Eh, ¿Sí? ¿Les parece, Héctor Salinas y Roxana? Adelante. Me tenía que poner los lentes para ver el micrófono. Este, Héctor, muchas gracias por la respuesta que diste a las preguntas que te hice y justo me estaba acordando de otro libro, no sé si conozcas de Paco Vidarte, que se llama La ética marica, que es un chico español que fue discípulo de Derrida y se murió de SIDA en los 2000, principios de los 2000, y hace un trabajo súper interesante desde la filosofía política, desde la ontología, de cómo pensar justamente esta ética marica, que es también algo que está atravesado en tu libro, que a lo mejor no propiamente haces alusión a la ética como tal, pero que sí sí das cuenta de ello en diferentes momentos de los 4 capítulos que escribes. Y sobre lo queer, claro que entiendo que lo queer es como este tercer lugar, ¿no? Este tercer país, este tender puente, que es como muy lo de Gloria Anzaldúa. Pero aún así creo que dentro de los activismos y de las academias sigue habiendo, aunque hablemos de lo queer o hablemos desde lo queer, sigue habiendo esta separación binómica de la cual nosotros mismos y nosotras mismas no nos podemos despegar, desarticular como quisiéramos. Y sí lo vemos como en los feminismos, ¿no? Ahí está el feminismo queer, lésbico, negro o mestizo o indígena, o sea, que intentamos, yo coincido contigo, o sea, coincido contigo en el sentido de que tenemos que lograr a ese nivel de poder ser personas, más allá de todas las categorías que nos ponemos, pero sin duda creo que las fuerzas políticas también nos llevan a hacer distinciones entre nosotros. Y creo que eso es también lo que ha generado como muchas disputas internas dentro de los movimientos activistas y políticos de lo queer. Y ahí es donde a mí me parece que pierde fuerza lo queer, cuando se vuelven a establecer estos binomios, ¿no? Lo sexogenérico queda atravesado por lo queer. Y ahí es donde lo veo como en los diferentes libros. Incluso en el de Paco Vidarte es muy claro que desde el mismo título, Ética Marica, pues se está hablando de un queer masculino y no de un queer femenino, que yo no sé si valga la pena hacer esta distinción, pero que existe, consciente e inconscientemente lo hacemos, ¿no? Aquí ya he estado leyendo algunos de las preguntas, comentarios. Muchas gracias. Eh, mm, eh,
Desde tu experiencia, ¿crees que los artistas visuales contemporáneos como Fabián Chaires formulan narraciones de donde los cuerpos racializados y sexualizados proponen discursos decoloniales? Aquí lo tengo. Este cuadro que ven aquí es de Fabián Chaires, ¿sí? Por allá tengo otro. Este es un charro marica, ¿sí? El que tengo por allá es un sicario marica. En la puerta digamos, en el frente de la galería, ¿cómo se llama la galería de Tepito? José María Velasco, cuando Chaires hizo una exposición ahí, lo que pintó en esta pared del frente, ahí en la calle Peralvillo, es dos luchadores besándose. Dos luchadores besándose. ¿Qué está haciendo con estos cuadros Fabián Chaires? Está diciéndonos que, al igual que su Zapata tan famoso, ¿no?, que el machismo es maricón, que lo macho es homoerótico. Y a mí no me queda ninguna duda, después de tener la experiencia antaña, como todo buen mexicano cantinero, el espacio de la cantina, que es un espacio de machos, los gays lo sabemos muy bien porque nos metemos por ahí justamente, es un espacio en donde los hombres están expresando constantemente deseos sexuales de otros hombres, aunque lo hagan de broma. Ya lo dijo Freud, el inconsciente no entiende de bromas ni negaciones. El inconsciente sabe muy bien qué es lo que quiere. Yo creo que sí, trabajos como los de Nahum Zenil o de Fabián Chaires o Julio Galán, si estamos hablando de la plástica, tienen en México ese efecto de deconstruir completamente, desarmar completamente el mito del machismo y dejarlo como lo que es un deseo homoerótico frustrado, ¿sí? Y de ahí, bueno, lo ligo a otras preguntas sobre la doble moral de los machos mexicanos, los hombres casados que tienen relaciones con otros hombres. Nada peor que esto, porque además de afectar la vida de una mujer, de su esposa, ¿sí?, están también jugando con los sentimientos de los hombres que son sus parejas y son un verdadero veneno de violencia. Nada más violento que un hombre que vive en la doble moral porque vive perpetuamente en la culpa y cualquier situación lo hace estallar, lo hace violento. Entonces, esto es muy común, sobre todo en el norte de México. El norte de México no hay bares gays porque los gays están casados y no pueden salir a divertirse libremente. Vamos, yo lo vi en Sonora, lo vi en Monterrey, lo vi en Chihuahua, digamos, en esas ciudades del norte de México, hay mucho de esto de la doble moral, ¿sí? Por ahí, si decolonizar sería crear otro orden, tendríamos entonces que traducir queer a un solo concepto o reconocer que en Latinoamérica la traducción sería todo lo joto, lo marica, lo torcido, lo maricón, lo puto, lo tortillera, pueden seguirle, ¿sí? Lo queer no puede ser una sola cosa y están muy errados estos gays que piensan que la marcha gay debe ser decente, no debe ser carnaval, no debe de haber gente desnuda, no debe haber gente travestida, porque hay niños. ¿Qué van a decir los madres y padres de familia? ¿Qué va a decir tu abuelita? ¡Ey! El movimiento gay lo empezaron las travestis, que se enfrentaron a los policías de Nueva York y se amotinaron y los vencieron. De tal manera que la ciudad de Nueva York tuvo que cambiar sus reglas. Y así fue que el movimiento gay empezó a crecer después en California, después en el mundo entero. Es una protesta contra la moralización de los cuerpos, contra los corsets, contra la vigilancia del Estado.
Por lo tanto, venirme a mí con que la marcha gay ahora debe ser de hombrecitos bien vestidos y decentes, pues es sencillamente ir a contracorriente. No, el asunto es que justamente lo queer implica diversidad, diversidad de expresión, diversidad de prácticas sexuales, diversidad de pensamiento, y no tan solo tendría que ser sexual, por ahí habría que abrir otro capítulo también sobre el asunto de las disabilities. Por favor, ayúdenme. De las disabilities, bueno, del asunto médico, vamos, de los cuerpos distintos, de los estudios queer se desprende lo que se llama el Fat Studies, el estudio de la gordura. ¿Y qué implica el estudio de la gordura? Dejar de ser culpable porque estoy gordo. Y empezar, al igual que los gays del principio del siglo XX empezaron a escandalizar para ganarse el respeto social, también las gordas y los gordos empiezan entonces a estetizar la gordura, a convertirla en algo digno, en algo bello, en algo sensual, en algo deseable. Viene la idea de la gordibuena, por ejemplo, en ese sentido, la idea del oso en la comunidad gay, en ese mismo sentido. Entonces, no es solamente ni sexualidad, ni cuestión de homosexuales, sino las libertades que me puedo permitir cuando tengo un cuerpo diferente que ha sido menospreciado, que ha sido excluido, y que entonces yo tengo que luchar para ganarme un lugar digno en esta sociedad. En ese sentido, entonces lo queer abre, no cierra, sino abre la puerta a las diferentes manifestaciones corporales. Bueno, ¿qué significaría el trabajo como hombres de las masculinidades para evitar falsas revoluciones y falsos aires de deconstruidos ante un mismo sistema patriarcal? Mientras estemos pensando que hay que ser buenos hombres y no deconstruimos y no cuestionamos la noción misma de hombres, pues estaremos cayendo continuamente en la misma en el mismo inconsciente patriarcal que nos está acosando. Con esto quiero decir que dentro de la comunidad gay hay mucho machismo, que la comunidad gay imita mucho, reproduce mucho esto que no nos gusta de la comunidad heterosexual, los celos, la posesión, lo he visto tanto en parejas lesbianas como en parejas gays, por ejemplo, estas actitudes completamente violentas y que son simplemente una reproducción de la heteronormatividad. Yo creo que hace mucha falta también de construir a la propia comunidad gay. El pensamiento queer es un pensamiento deconstructivo, crítico, implacablemente crítico, y siempre estará tratando de romper estas normas que no permiten la liberación del cuerpo. Más o menos por ahí yo lo plantearía. ¿Qué algunos ejemplos de mujeres que les gustaría incluir? Uy, muchísimas. Estoy hablando de María Amelia Viteri, estoy hablando de ¿qué otras mujeres? Precisamente las bolivianas, que tienen un movimiento bien interesante. Felicidades, Bolivia, por la reciente elección. Tenemos muchas mujeres en Argentina que son intelectuales muy importantes y que hablan desde el pensamiento queer. Hay todo un movimiento, incluso metería raperas, cosa no, en la que no me asomé en este libro y que ahora me estoy asomando. Las kurdas de Cuba, por ejemplo, unas maravillosas raperas justamente que hacen pronunciamientos en torno a la belleza de la mujer gorda, en torno a la belleza de la mujer mulata,
y en torno a la belleza de la mujer masculinizada. Yo creo que ese tipo de manifestaciones yo estaría incluyendo por acá. Hay también todo un movimiento, digamos, de mujeres lésbicas que están en solidaridad con las mujeres que sufren violencia de género y los feminicidios y que han sido voces muy importantes. Yo también incluiría ese tipo de activismo. Es decir, tendría que escribir otro libro. Yo creo que ni me rasquen tantito que lo escribo, ¿eh? Por favor, no me amenacen porque yo soy capaz de escribirlo. Entonces mejor ahí la dejamos. Uy, felicidades, muchas gracias. Discapacidades, a eso me estaba refiriendo por disabilities. Gracias, Karina, por ayudarme a traducir. El activismo gordo, gorde, muy bien. Redistribución del poder y de la amabilidad, del cuidado. El amor debe ser central para una ética marica, yo diría. Pero un amor que se tiene que redefinir completamente. Yo creo que nuestro amor es menos amor de pareja que amor de colectivo, que amor de ágape, digamos, en esos términos griegos, ¿no? Muy bien. Ya por aquí ya me comprometieron a que sí, tengo que escribir el otro libro. Bueno, pues nos vemos en el otro libro. No sé si quieran comentar algo más. Bueno, les comento que Héctor Salinas se perdió, bueno, perdió la conexión eléctrica, pide disculpas, te felicita y agradece la presentación, Héctor. Entonces, bueno, a él ya lo perdimos. Sí, ya vi que contestaste muchos de los comentarios, entonces, si hay algún otro comentario, o Roxana, no sé si tienes algún comentario a lo comentado por Héctor, para cederles el micrófono. Pues no, me gustaría leer el libro que ya se comprometió a escribir, o sea que voy a esperar a que salga para comentar el siguiente. No te tardes mucho, por favor, Héctor, escríbelo pronto. Y pues felicidades, es un muy buen libro, pero sí necesita una segunda parte, yo digo. Héctor, algo para cerrar, si ya no hay más comentarios. Bueno, agradecer a todos los que han estado participando, todos y todas. Nada, que yo creo que no debemos perder de vista que vivimos una situación de emergencia social que ya se nos ha, ya va para más de una década. Y que discutir estos temas tiene ese sentido de buscar nuevas formas de ser, nuevas formas de relacionarnos, precisamente porque necesitamos construir una sociedad en donde la violencia machista no sea lo dominante, sino el amor, precisamente. Yo creo que yo no haría estudios queer si no tuviera precisamente esa dirección ética. Y bueno, muchísimas gracias a este público que fue numeroso y muy atento. Realmente estoy muy contento por esta presentación. El libro por ahí se vende en casi todas las librerías y en la página de la editorial planetadelibros.com. Ahí también pueden encontrarlo directamente con la editorial. Por ahí tenemos nosotros algunos ejemplares en la Ciudad de México, con mi queridísimo Oscar Sánchez, que aquí lo estoy viendo en la pantalla. Y bueno, nada, muchísimas gracias por su atención. Héctor, pues muchísimas gracias. Ya después de todo lo que tú nos has dicho y de este cierre, ¿qué haces? Está de más cualquier cosa que podamos decir, excepto las felicitaciones, que nunca serán pocas, por este trabajo excelente, por motivar la reflexión sobre muchas vías, que efectivamente me gusta mucho y coincido contigo en que es necesario estar reencauzando nuestras
posiciones personales, éticas, políticas, y justamente esto de la lectura que hace nos invita a transitar hacia formas de vivencia y convivencia no violenta, que no atraviese estas visiones hegemónicas, violentas, que pues hacia allá tendremos que seguir trabajando. Yo agradezco muchísimo a todas y todos los participantes, agradecemos sus comentarios. Se grabó, como pudieron darse cuenta, la presentación, por lo tanto la estaremos compartiendo. A partir de mañana ya les diremos los medios donde pueden consultarla, y pues estén pendientes porque vamos a seguir teniendo pues más novedades editoriales. Y bueno, a Héctor lo seguiremos invitando. Siempre tienes invitación abierta a presentarte en la UACM de manera permanente en cada novedad, ¿no? Entonces, si no hay más que quieran comentar, pues muchísimas gracias. Gracias a Rosina Conde, que ha sido nuestra anfitriona el día de hoy. Y bueno, pues de verdad, todos sus comentarios, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Héctor. Gracias, Rosina. Gracias, Maru. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya